Buenos días, Dios le bendiga. Buenos días. Feliz año a todos. Yo sé que es un poco tarde, pero Mercedes fue la que predicó la semana pasada. Entonces ahora me toca a mí darles el feliz año. Y también como dicen en Puerto Rico, el Happy Tricking Day. No, que feliz día de los tres reyes. Happy Tricking Day. O sea, entonces, no, y ahora tengo que hacerle bienvenido a Amador y Magdalena, Dios les bendiga. Ahora tengo que hacerles una pregunta, tengo que traducirlo al inglés, porque llevan tanto tiempo allá en... todavía puedo hablar en cristiano. Ok, muy bien. Perfecto. Es que uno nunca sabe, ya, imagínense. Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 12, Lucas 12, déjame ver si lo encuentro porque que a veces mis dedos son los que no quieren colaborar. Entonces, Lucas 12, y vamos a leer los versículos para comenzar. Que no se asusten. Los versículos, como pueden ver, mis dedos no quieren funcionar. Bueno, lo tengo escrito aquí, ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Lucas 12, y vamos a buscar los versículos 16 al 19. Lucas 12, 16 al 19. Y la palabra del Señor dice así. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por tu palabra. Y Señor, te damos las gracias por la forma como tú, Señor, bendices a tu pueblo. Y Señor, ayúdanos a ver exactamente lo que tú quieres que nosotros veamos hoy. Lo digo por mí primeramente y luego a mis hermanos y a los que están viendo por el YouTube, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciéndonos y también guiándonos en este año 2023. Gracias, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y por supuesto, yo quiero que tengan todos un próspero año nuevo 2023. Y claro, mucha gente le encanta esa palabra, próspero, ¿verdad? Bueno, pues ya don Manuel ya está en la nota ya, ok. Entonces, mi deseo es que puedan llenar sus graneros hasta necesitar graneros más grandes para todas sus posesiones. Por supuesto, yo no quiero nada malo para nadie. Claro, ya me tildan del maluco, pero bueno. Y el detalle, gracias Johnny, porque ya estos ojos ya se están poniendo más viejos. Entonces, lo interesante, así como hemos leído del hombre que leímos en Lucas 12, 16 al 19, vemos que Jesús estaba contento con todo esto, ¿verdad? Vemos que este hombre prosperó con mucha riqueza material y podía reposar de sus labores. ¿Cuántos de nosotros andamos así? Ok. Entonces, ¿será que Jesús nos está hablando de que podemos tener nuestra mejor vida ahora?
y luego reposaremos de todo esto aquí en la tierra y también en el cielo. ¿No? Me imagino que muchos de ustedes están diciendo, ¿qué le pasó al pastor? Está comenzando este año con algo raro. ¿Qué mosca rara le picó? Peor que el dengue. Hermanos, yo quiero que sepan que a mí me han dicho que yo no les estoy predicando cosas que les alienten a progresar en la vida. Y puede ser cierto. Estoy siendo muy negativo y no les doy una predicación que los anime y les vivifique a vivir en el día a día para que se sientan bien. Pero ¿saben? Lo que les acabo de leer y de decir en cuanto a la parábola que Jesús estaba diciendo acerca de este hombre rico y sus graneros, les he dicho solamente la mitad. O sea que no se asusten, hermanos. No he cambiado de parecer, no he cambiado mi teología. No, yo sigo directo con la palabra de Dios, pero hago esto para que nos demos cuenta de algo. Que así son la mayoría de las predicaciones y los devocionales bíblicos que uno ve y lee en el internet y en el YouTube. Son personas que quieren que te sientas bien. Y ojo, no hay nada malo en que uno se sienta bien, ¿no? Que no vayan a pensar de que yo estoy en contra de eso. A mí me gusta sentirme así. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. No, si el Señor te ha sanado, si el Señor te ha salvado, debes mostrarle al mundo el gozo que tienes en el alma. Pero la gran mayoría de nosotros los creyentes andamos así. Sí, el Señor me salvó. Pero chacho, cuando hablamos de nuestro testimonio, nos alegramos tanto. ¡Wow! Yo cómo bailaba en el mundo, gloria a Dios. ¿Qué? Pero cuando se trata de Cristo, sí, yo soy uno de esos. O sea, nos da temor o qué sé yo de qué es lo que dirán, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces vemos esas predicaciones y esos devocionales. Son personas que quieren que te sientas bien. Hablan lindos. Son lindos. Se visten lindos y se rodean en lugares lindos con gente linda. Ojo, los únicos lindos aquí son los que están aquí y detrás de esas cámaras. El de acá desde allá para acá ya no. Lo lamento. Yo no tengo esas cualidades. Soy de radio. No soy de vista, soy de radio. La gente siempre me decía, hermano, tú sí tienes cara y apariencia para radio. Gracias. Si no lo entendieron, bueno, ya es de otra época. Y peor aún, sigo siendo periodista, buscando la verdad para compartirla con ustedes. Los 4 versículos que leímos en Lucas 12, 16 al 19, no nos muestran todo el contexto de lo que Jesús quiso enseñar aquel día entre los que le estaban escuchando en Israel. Y para saber todo el contexto, ¿qué tenemos que hacer? Debemos empezar a leer un poco antes. En Lucas 12, versículos 13 al 15. ¿Están entendiendo? O sea, que no vayan a pensar de que yo pienso así, yo no pienso así. Oye, ya veo a alguien sacando del YouTube.
la primera parte de la predicación y diciendo, ven, ahí está Marlon, el próspero. ¿Ah? No. Vamos a leer el versículo 13, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, miran bien, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Se imaginan que alguien interrumpa la predicación y empieza a decirme, mira, mi hermano me ha quitado parte de la herencia? ¿Puedo hacer yo? Pero bueno, versículo 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15, y les dijo, mirad, y esto es muy importante, mirad y guardaos de qué, de toda qué, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estamos entendiendo que esto va a aclarar un poquito más esa parábola que acabamos de leer y eso que no lo leí completamente. Mientras que Jesús le está hablando a esta gente, surge una pregunta de uno de los oyentes y leemos en el versículo 13, le dijo uno de la multitud, o sea, no nos dice quién es. Pero alguien lanza ahí una pregunta, maestro. Bueno, no una pregunta, sino que le haga esto. O sea, le manda. Le manda diciendo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Se nota que no era un señor que tenía deudas, porque ahí no recriminaba nada, ¿verdad? Sí, quiero que parta conmigo la herencia para ayudarle a pagarla. No, Y entonces, aquí vemos que comienzan a presentarle a Jesús las quejas jurídicas. Y Jesús responde en el versículo 14, mas él le dijo, hombre, ¿y quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Claramente nosotros ahora, después de tanto tiempo y tenemos toda la palabra aquí, claramente nosotros sabemos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Descendiente del Rey David. Entre todos ellos, Dios mismo, el creador y dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, en sí, Jesús tenía toda la autoridad para decidir acerca de tal disputa, ¿cierto? El que lo sabía mejor, aunque el muchacho que le estaba diciendo eso era Jesús. Ahora, lo que pasa es que en ese momento Jesús, por supuesto, no formaba parte del Consejo de Jerusalén, o sea que él no tenía algo jurídico donde él podía decidir nada aquí, ¿verdad? Jesús tampoco había sido reconocido como el rey ungido cuando la gente lo recibió en su entrada triunfal, diciendo ¿qué? Diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Todavía eso no había pasado, porque todavía no era el momento. ¿Ok? Y esa profecía está en Daniel, pero no vamos a entrar e ir por eso. Podemos hacer eso otro día. Pero, otro dato interesante, el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. Y es muy similar al nombre de Josué. Yehoshua. Josué fue el líder hebreo quien repartió las heredades a las 12 tribus de Israel cuando conquistaron la tierra prometida. ¿Se acuerdan de lo de Jericó y todo? Y y tantos otros lugares que habían entrado y tomado, ¿verdad? Y ojo, hermanos, ellos no entraron como pasa en nuestros países
no voy a mirar caras para que no se sientan mal, pero cuando hay invasiones en nuestros países de terrenos que no son nuestros, entonces, ya cuando termine esa parte, entonces ya puedo mirarles. Pero el detalle es que no, Jesús le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, que esa tierra iba a ser de ellos, ¿cierto? Porque ¿quién es el dueño? Dios. ¿Estamos entendiendo? No es que ellos entraron en una invasión. Ahora sí les digo, perdón. Entonces, pero si alguien una vez nos pidió oración para que el Señor le ayudara a su pariente, o sea, creo que era su mamá o alguien, para que no la sacaran del terreno. Y claro, nosotros, bueno, claro, o sea, eso no es justo para nadie, que le sacan de la casa de uno y todo eso. Ah, pero es que nosotros lo habíamos invadido. En otras palabras, ¿tú quieres que yo ore para que se siga el pecado ahí? No. Entonces, hermanos, por favor. Y ojo, si han participado de invasiones y todo ese asunto, hermanos, el Señor también los perdona. Sí. O sea, yo no estoy aquí juzgando. El detalle es que, bueno, y si se puede hacer el asunto legalmente, mejor. ¿Ok? Pero bueno, eso ya es otro asunto. Pero bueno. Entonces, el detalle es que al mismo tiempo Jesús, cuando vino para resolver el mayor problema del pueblo de Israel, no esta disputa que tenía este hermano con su otro hermano, era algo peor. Y no solamente el mayor problema del pueblo de Israel, pero también de la humanidad en general. Y no era un problema económico, pero algo mayor. Era el problema del pecado. El problema del pecado. Jesús, ahora dirigiéndose a todos presentes ahí, el versículo 15, y les dijo que mirad y que y guardaos de toda avaricia, no que guarden la avaricia, sino de toda avaricia, o sea que no se metan en eso, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos a personas, o nosotros mismos, ojo, tenemos que ser sinceros? No tienen que levantar la mano, ojo, hermano, por favor. Pero el detalle es cuántas veces nosotros mismos hemos tenido envidia o codicia de algo que tiene o el hermano o el primo o el vecino o lo que sea, me da igual lo que sea, y lo queremos para nosotros. ¿O yo soy el único que eso le ha pasado? Ah, no. Gloria a Dios. Ok, no estoy diciendo que está bien eso, no. Sino que seamos consecuentes en reconocerlo, hermanos, es importante. Entonces, Jesús les advierte a todos acerca del peligro de la avaricia. La avaricia en griego es, vamos a tratar de decirlo, pleonexia. Ahora, Señor, dame macrosumía para decir pleonexia, ¿verdad? Pleonexia, no PlayStation, sino pleonexia, ni papiroflexia, no, pleonexia. Y es la misma palabra para la codicia. Entonces, avaricia y codicia es, ¿qué? Pleonexia. Y en hebreo es betza. Betza. La avaricia puede causarle la muerte a alguien. ¿Lo sabían? Es peor que el COVID.
Es el códice. Ya. Entonces, es por avaricia y codicia que surgen la mayoría de los atracos y hurtos, ¿cierto? Y en muchos de esos crímenes resultan ¿qué? Homicidios, muerte. Y el profeta Jeremías lo describe muy bien, se los leeré, está en Jeremías 22:17, no tienen que buscarlo, pero dice: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, en hebreo betza, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. ¿A quién se lo estaba diciendo Jeremías? Bueno, a un rey llamado Joacim. Y esas palabras se lo dijo al rey de Judá, a quien Dios le iba a pasar un juicio severo hasta la muerte por su avaricia. Dios no juega con la avaricia ni tampoco con la codicia. Y claro, todos nuestros países tienen muy buenos ejemplos de avaros, ¿verdad? Y algunos todavía están en el poder, pero bueno. Lo interesante es que Dios no juega con la avaricia ni tampoco con la codicia. Proverbios 1:19 es claro: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, no es solamente de que ellos van a matar a otro para obtener lo que ellos quieren, pero también ellos mismos se están condenando a muerte. ¿A qué me refiero? Bueno, solo tenemos que ver películas, documentales y los telediarios para ver a un fulano y sutano que fueron ultimados a tiros por enfrentar a las autoridades tratándose de escapar y no rendirse después de robar a un almacén o a un banco. ¿Cierto? Porque los bancos no te dicen: los que quieren robar este establecimiento, por favor, entren por esta puerta. ¿Verdad? No. Ok. Y ahí tendremos a alguien ya con las manos alzadas. No. Claro que no. Y muchos en la sociedad de hoy dicen que el que tiene más juguetes es el ganador. ¿Cierto? El que tiene más juguetes, o el que tiene más dinero, o el que tiene más propiedades, o ese es el exitoso. No te dicen cómo obtuvo esas cosas, pero hasta que no los obtienes, no eres un nadie. Te ningunean. Me han ninguneado. Sí. Y les repito las palabras de Jesús en Lucas 12:15, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Y ojo, sé que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Hay muchos que predican que como somos hijos de reyes, bueno, que vivamos como tales. Pero ojo, somos hechos hijos de Dios por su misericordia, no es que lo merezcamos. Entonces tengamos eso en su justa perspectiva. No es para llenarnos de riquezas materiales en esta tierra. Ahora, el Señor está en contra de que haya personas pudientes que tengan cosas, no. Con tal de que sus corazones están en el lugar correcto con esas cosas. Hay muchos testimonios de muchos hombres que tenían unos imperios impresionantes. Uno de ellos fue el que se inventó todas esas excavadoras y todo eso. Se me escapa el nombre de él en este momento.
le turnó, y este señor, Hergé, le turnó. Él había construido todos estos aparatos bien impresionantes que hacen carreteras y se meten en las montañas y hacen esos hoyos para que se puedan hacer los túneles. O sea, pero el hombre era creyente en el Señor. Y él no decía, ay, voy a dar el diezmo. No, él se quedaba con el diezmo. Pastor, o sea que se quedaba con el 100%. No. Él daba el 90% a la obra y se quedaba con el 10% para poder vivir. Pero el 90% él lo tenía metido en haciendo seminarios, universidades, o sea, lugares, orfanatos, o sea, de todo alrededor del mundo, pero para expandir el evangelio. ¿Ok? KFC, el coronel Sanders, también era creyente. Y él también donaba grandes cantidades y hasta puso en el contrato y todo eso que cuando él muriera, que mientras que siguieran siendo Kentucky Fried Chicken, el pollo, ¿sí? Ya saben que ya tengo hambre. Sí, bueno. El detalle es que la gran cantidad de lo que iban a recibir iba a ir a cosas tanto benéficas, pero aún más para lugares que predicaban la palabra del Señor. Y entonces cuando él muere y algo pasa, y entonces los ejecutivos se hicieron los listos y cambiaron, en vez de ya seguir siendo Kentucky Fried Chicken, lo cambiaron a KFC. Y ya con eso ya se libraron de tener que seguir manteniendo cosas del Señor. Y muchos otros testimonios, que no voy a entrar en eso, pero solamente para que entendamos de que yo no estoy atacando de que uno sea rico materialmente, porque también conozco a personas pobres materialmente que son bien orgullosas y viceversa. O sea, que el detalle es el corazón y qué es lo que uno está haciendo conforme o no a la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, creo que cambié la página antes de tiempo. Ahora sí que van a ser 50 páginas. Ok. Pero no, el detalle es que sí, somos hijos de Dios, pero somos hechos hijos de Dios por su misericordia. Y Jesús sigue hablando a la multitud, ahí en Lucas 12:16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahora, ¿notaron la palabra la heredad? ¿Okay? La heredad es un concepto muy hebreo. Hermanos, debemos recordar algo importante, que después que el pueblo de Israel salió de Egipto y pasaron 40 años en el desierto, Dios los trajo a la tierra prometida para poseerla, ¿verdad? Y Dios usó a Josué o Yehoshua para conquistar la tierra y luego dividirla entre las 12 tribus de Israel. De ahí cada familia recibió su lote de tierra, que iba a ser pasada, ojo, de generación en generación, de esa misma familia. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Okay? No por los 40 años que uno tiene que pagar la hipoteca o 100 años, yo no sé hasta qué punto están ahora. No, esto era para siempre. Y esa heredad no se podía vender. Se podía traspasar por un tiempo, pero después de 50 años tenía que volver a la familia, a los dueños. ¿Okay? Entonces, ni tampoco nadie les podían hacer una invasión.
Entonces, volviendo a la parábola de Jesús, vemos que este hombre rico era un hombre hebreo, ¿verdad? Que vivía ¿dónde? En la tierra de Israel, donde se practicaba esto. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora yo ahí no sé si la esposa se llamaba Alma, pero no, ok. Entonces, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En algún momento dice, y dele gracias a Dios. No, estaba pensando en lo que muchos piensan hoy día. Yo adelante, yo atrás, yo en el centro y yo por todos lados. ¿Verdad? El yo-yo. Si no, escuchan la canción de Richie Ray Bobby Cruz. El yo-yo. Que es puro yo. Parece una ametralladora, ¿verdad? Yo. Entonces, pero hasta aquí que leímos al empezar este mensaje, ¿se acuerdan? Y a esto yo les dije que esto significa que Jesús está a favor que uno progrese en la vida. Sí, yo creo que el Señor no está en contra de eso. Lo malo es que tú pienses que tú puedes tener tu mejor vida ahora. Como hay algunos predicadores que andan por ahí diciéndolo. Y que vivirás en paz para el resto de tus días. ¿Cuántas veces no ha caído la bolsa? ¿Cómo es? La bolsa de bienes y raíces y de todo ese asunto. Y mucha gente han perdido millones. Ya esa confianza que tenían puesta en sus cuentas bancarias. Yo la confianza que tengo es que mi cuenta bancaria no sirve para nada, pero bueno, por lo menos es constante. Tenemos que confiar en el Señor, no hay otra forma, no hay otra manera, amén. Pero el detalle es que tampoco que vamos a vivir en paz para el resto de nuestros días. Entró el COVID. Está la guerra por allá por Ucrania, pero eso puede estallar en cualquier otro sitio. Los chinos se están metiendo con los de Taiwán, ¿verdad? Y también los norcoreanos. Y bueno, es un asunto. Esto puede estallar en algo feo durante este año. Yo no sé. Y lo que está pasando en Gringolandia, bueno, ni les digo, pero bueno. Puedo decirlo así porque soy. Entonces, el detalle es que no sabemos. Y que vas a prosperar y vas a vivir de victoria en victoria. El único que puede decir eso es Johnny y Betsy, ¿verdad? Que viven de victoria en victoria, ¿verdad? De Valeria y Victoria. ¿Qué digo? Entonces, no, pero tenemos al Señor, somos victoriosos en Él, amén. Pero hermanos, aquí fue donde también les dije que así son la mayoría de las predicaciones, ¿verdad? Y los devocionales bíblicos que uno ve y lee en el internet y del YouTube. No estoy diciendo que todos sean así, ¿verdad? Pero la gran mayoría son personas que quieren que te sientas bien, que hablan lindos, son lindos, se visten lindos y se rodean en lugares lindos con gente linda, ¿se acuerdan? Ya van a estar teniendo pesadillas de eso, ¿ok? Y así como nos dice el profeta Jeremías, se los leeré, está en Jeremías 6, 13 y 14, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, Betsa, ¿verdad? Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores.
y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Te hablan de una prosperidad, pero lamentablemente los únicos que prosperan son los que lo están diciendo. Los demás. Entonces, desean que la persona se sienta bien consigo misma. No quieren que las personas se sientan confrontadas con su pecado. Hermanos, somos pecadores. Son lindos, pero son unos pecadores. Porque de esa manera pueden ponerles más likes, like, ¿verdad? Me gusta. Y a veces me encanta. Okay. Y también les compran sus libros y enseñanzas que, como dice la palabra, son herejías destructoras. El apóstol Pedro, quien no fue el primer papa, por si acaso, nos advierte en 2 de Pedro 2, 1 al 3, acerca de estas personas que quieren hacer mercadería del pueblo de Dios. Versículo 1 de 2 de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Claro, Pedro sabía lo que significaba negar al Señor, ¿verdad? Lo hizo 3 veces en una sola noche, o sea que... Y eso porque el Señor le dijo que iba a pasar. Y él, no, Señor, no. Yo iré contigo hasta la muerte. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia o pleonexía harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Como podemos ver nuevamente, Jehová Dios no tolera la avaricia ni tampoco la codicia. No lo tolera. Si no, no hubiese puesto en uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, no las 10 sugerencias. No codiciarás, ¿verdad? Y te pone la lista. Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces volvamos a la parábola, pero esta vez la leeré completa. Dirán, pastor, ya lo has leído varias veces. Sí, pero ahora lo voy a leer completo. Lucas 12, versículos 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. ¡Qué genial! Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto,
¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús nos está exhortando a que nos ocupemos de lo que es verdaderamente importante, que es el buscarlo a Él primeramente en nuestras vidas. Y ahí mismo en Lucas 12, vamos al versículo 31, vemos al Maestro que nos da este mandamiento. Mas buscad, ¿qué? El reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces estamos buscando las añadiduras y no al Señor. Y ese es el detalle, ese es el problema, ¿verdad? ¿Significa esto que tengo que mirar al telescopio para buscar a Dios y encontrarlo en las estrellas en el cielo? Porque dice en el reino de los cielos, más buscad. No. Y no lo encontrarás de esa forma. Aunque sí te vas a maravillar de su creación cuando miras el telescopio y miras las estrellas. Impresionante. Bueno, excepto el mío, porque siempre estaba sucio el lente. Entonces todo lo que vi eran las motitas de... Bueno, ok. Entonces, Mateo 6:33, que es básicamente el mismo versículo, lo especifica un poco más. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él debe ser a quien debemos obedecer. Y añade el reino de Dios y su justicia. Su justicia es todo el consejo de Dios. Es la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin los apócrifos, ¿ok? Y estos dos versículos terminan exactamente igual. Dice, y algunas de estas cosas os serán añadidas. No. Todas. Todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas añadidas, hermanos, se refieren a la ropa, a los alimentos, el alojamiento, tu familia, lo que sea, en fin, las necesidades para vivir en esta vida. Dios lo sabe aún mejor que nosotros. Lo sabe mucho mejor que yo. Por eso me dio Mercedes. Gloria a Dios. Entonces, así como empecé, deseándoles un muy próspero año nuevo 2023, es mi oración que sí prosperemos, gloria a Dios, amén. Pero que prosperemos cada vez más en la lectura y en la obediencia a la palabra de Dios. Buscaremos al Señor primeramente y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lucas 12, 32 al 34 dice, no temáis. Y claro, cuando uno comienza un año y claro, ya en el 2024 podremos hablar qué fue lo que pasó en el 2023. No sé cuántos se acuerdan del 2020, yo no. Gracias a Dios que no compré una agenda porque nunca lo iba a utilizar. ¿Verdad? Pero lo interesante es que Lucas 12, 32 dice, no temáis manada pequeña. Qué interesante. Aquí tenemos una manada pequeña, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice ahí, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre
le ha placido daros el reino. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Versículo 34, porque ¿qué? Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? Espero que sea el Señor Jesús. Pero muchas veces ese no es el caso. Son las añadiduras que son lo que domina nuestro corazón. Y no debe ser así. Y lo digo por mí, ojo. Ya ustedes sabrán, no. Pero en otras palabras, que atesoremos más la palabra de Dios en nuestras vidas antes de permitir que las cosas materiales se adueñen de nuestros corazones y pensamientos. Y si la tentación hacia la codicia y la avaricia empieza a rondarnos, no perdamos la cabeza. Es tiempo de poner nuestra confianza primeramente en el Señor Jesucristo y en su palabra. Y lo demás, Él se encargará de proveerlo por maneras justas. No por chanchullo, no por, bueno, es que yo sé mejor que el Señor. Tengo un amigo que está... No, sino por maneras justas y según su voluntad para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. O no. Amén. Yo también tengo mis luchas, hermanos. Esos 10 mandamientos no solamente son para ustedes, son para mí, ¿ok? Entonces son para todos. ¿Amén? Entonces, que este año 2023, hermanos, les animo que con gozo prosperemos en el Señor y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabo, te bendigo y te doy las gracias, Señor, por cada persona que ha llegado en este día. Señor, han llegado con enfermedades, han llegado con dolores, han llegado de todas maneras, pero llegaron, gloria a Dios. Y te pido, Señor, que seas tú visitando a cada corazón, a cada hogar, Señor, también los que están por YouTube. Señor, que no pierdan esa bendición de buscarte primeramente durante este año 2023. Y lo demás vendrá por añadidura. No porque lo merezcamos, sino porque tú eres lleno de gracia y lleno de misericordia, Señor. Gracias. Gracias por tu amor y por lo que tú haces en nuestras vidas cada día. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, para nuestros amigos y hermanos en YouTube, Dios les bendiga, feliz año. Y entonces nos veremos en la próxima oportunidad, si el Señor no viene antes. Dios les bendiga.